Estás escuchando Negocio Internacional, el podcast donde exploramos las experiencias, desafíos y oportunidades de llevar tu negocio a nuevos mercados. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo de Negocio Internacional. Te saluda Juan Álvarez, consultor de posicionamiento web internacional. Y yo saludo a Dani Jordá, un viejo amigo que ha venido aquí para contar algo, de su trayectoria, pero muy aplicado al tema de exportación e internacionalización. Bueno, que él ya vaya contando. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buena. Hola Juan, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas de que cuentes un poquito, pequeñito pedazo de tu experiencia, que sé que es muy amplia en este mundo de los negocios internacionales, que llevas muchos años, pero cuéntalo tú. Cuéntame un poquito cómo has llegado aquí, un poco tu trayectoria. Vale. Pues mira, Juan, yo tuve la suerte de empezar en Multiscan Technologies pues hace más de 20 años. Yo creo que ahora tengo 44, pues eso, empecé con 23 años y tuve la fantástica oportunidad de empezar allí, de criarme allí, por decir, no soy de su cantera, y allí empecé a tocar los viajes internacionales, ¿vale? A partir de ahí empecé a dedicarme al tema de la exportación, básicamente. He estado principalmente en empresas de maquinaria. Luego he estado 11 años de experiencia en Reino Unido, también en empresas de maquinaria industrial. Y bueno, ahora he vuelto a España y estoy trabajando en una empresa que produce autocaravanas en Benimar. Y bueno, pues muy, muy contento de haber en todo este recorrido y haber ido entendiendo el tema de la exportación. Es base para el negocio, intentar aprender y entender cómo se puede exportar un producto y en qué te tienes que fijar. Principalmente has estado en parte de ventas y marketing. Sí, de hecho, he estado más ligado al tema de ventas que a la parte de marketing. La parte de marketing que he dado soporte. Ahora he estado dirigiendo el departamento estos 2 últimos años de marketing, hasta que ahora ha entrado una persona nueva que se va a hacer cargo de él, porque realmente yo lo que he hecho siempre ha sido más la parte de venta que la de marketing. No soy especialista en marketing, por decirlo de alguna manera, y al final es mucho mejor dedicarte a lo que sabes hacer que poner parches en cosas que realmente no dominas o no eres especialista. Así es. Pues a ver, nosotros habíamos planteado contar un caso de éxito y un caso de no tanto éxito en el proceso. De no tanto éxito es decirlo muy suave. No sé, tú lo calificarás como quieras. A ver, Juan, la idea era explicarte un poco cómo fue el tema, o sea, cómo me ha ido una vez que me ha ido mal y una vez que me ha ido bien, para comparando podamos ver cuáles son las razones de una y de la otra historia. A ver, básicamente para mí hay una parte muy importante, que pese a que puedas tener un buen producto, puede ser un buen producto para un mercado y puede ser un no buen producto para otro mercado. Y partiendo de esa base, tienes que ser muy cuidadoso cuando eliges al mercado al que quieres. No. Bueno, en mi caso empecé en una de las empresas en las que he estado trabajando, empecé a hacer negocio intenté desarrollar negocio en Estados Unidos, ¿vale? Entiendo que no tan éxito. Empecemos por ahí, sí, empecemos el de no tan éxito que dices tú, pero bueno, sí. A ver, básicamente lo que me surgió en aquel momento fue intentar hacer un análisis de lo que era la implantación del mercado. Potencialmente el mercado tenía un volumen de negocio. Bueno, Estados Unidos siempre tiene mucho volumen de negocio, ¿vale? Prácticamente para cualquier producto que vayas a querer vender. Y dificultad. Un mercado súper interesante. El problema viene a cuando tienes que ir allí, ¿no? En mi caso, lo he intentado varias veces, lo he intentado 2 veces. Las 2 veces que he estado intentando vender en Estados Unidos no me salieron las cosas lo bien que deberían.
Una, porque los gustos estaban textiles y los gustos de los americanos y los tamaños que producíamos nosotros no eran exactamente los que necesitaba el país. Y en el caso de maquinaria, que es donde me voy a centrar, el tema era un poco diferente, ¿no? O sea, cuando vimos lo que nuestra máquina hacía, había potencialmente un mercado enorme en Estados Unidos. Empezamos a segmentar. Perdona, Dani, ¿eso en base a qué sabías que habíais hecho? Hicimos un estudio de mercado en base a las producciones del producto que nosotros analizábamos y en base a la cantidad de consumo que tenía en ese país el producto y a las empresas que sabíamos que estaban operando en el mercado, ¿vale? No te puntualizo, no te doy nombres para que no pueda salir nadie a quejarse de que te he contado algo que no se puede. Entendible. Entonces, básicamente lo que se hizo en ese momento fue ver en qué zonas se podía trabajar. Cogimos 2 estados, estuvimos viendo California y estuve trabajando también en la zona de Miami. Y de los clientes que más se interesaron, todos me hacían una pregunta. Claro, si yo estaba vendiendo maquinaria, una de las cuestiones más grandes que tenía era el servicio postventa, que lo habíamos considerado, pero que considerábamos que teniendo un par de puntos entre los países iba a ser suficiente, porque realmente, como nosotros teníamos conexión remota, se podían solventar la mayoría de los problemas remotamente. Para que llegues a tener esa máquina tenga un mantenimiento, de que tenga que acudir el técnico, tiene que ser que haya sucedido algo muy grave, y habitualmente en 24 horas. Lo que pasa es que 24 horas no se puede parar una máquina de producción. Con lo cual, lo que te digo es que como la mayoría de problemas se solventaban en remoto y no necesitaban, nosotros lo planteé en ese momento como una solución que no iba a funcionar, porque cuando hice el coste de estructura que yo necesitaría para poder tener un soporte de servicio técnico acorde a las necesidades americanas, porque claro, estamos hablando que dices, bueno, yo tengo oficina de servicio técnico. ¿Dónde? En California. Vale, usted tiene una oficina de servicio técnico en California, muy bien. ¿Dónde está usted ubicado? En Miami. Vale, bueno, es como si yo le digo, sí somos el mismo país, pero es como si yo estoy en Moscú y tú estás en Alcoy. No tiene ningún sentido. No se podía dar el soporte que se necesitaba. Y para haber desarrollado, los costes de establecer una empresa en un país así son más altos de lo que yo creía en el momento que me emprendí, porque cuando la empresa me lo pidió, decidimos ambos que era un buen camino, un camino que había que explorar, y de hecho te digo, fue un aprendizaje brutal el tropezar. Llegamos a abrir una oficina en Miami, teniendo una persona trabajando allí para ir detrás del mercado local. Pero claro, los costes americanos, los sueldos americanos son mucho más altos, todo en Estados Unidos es mucho más caro, mucho más grande, mucho más... O sea, encuentras 1001 problemas que yo en un principio no me había planteado nunca. Entonces, pues bueno, como yo siempre digo, se aprende más del error que del acierto, ¿no? En este caso, cuando me sucedió, fui yo el mismo el que me giré hacia dirección y dije, miren, yo creo que es que esto, miren los costes que me salen, y yo creo que esto no es implantable a día de hoy con la estructura que nosotros tenemos. Y digo, puede que en un futuro y con más paciencia, o si empezamos a hacerlo en un solo estado, podamos ir creciendo poco a poco, pero el plan de expandirse en todo el país rápido no es viable. Digamos que estábamos hablando de un soporte técnico que exige el mercado americano, exige
es exigente en el tema del soporte técnico también y tiene unos estándares muy altos. Con lo cual, pues, todo eran problemas que yo no me había planteado al principio y desde ese momento para adelante fui aprendiendo que esto era una cosa que no me podía volver a pasar, ¿no? En algún momento siempre he dicho que con el tiempo que le echas y con todas las variables que te habías planteado, no habías mirado, porque había analizado toda la parte de venta, pero no había pensado qué es lo que necesitaba yo para poder soportar esas ventas en aquel momento. Y siendo una cosa tan básica como se me podía haber pasado, ¿no? Que no le hubiese echado cuenta al coste de montar un servicio técnico acorde con lo que el país necesitaba, ¿no? Pues bueno, en aquel momento consideré que como prácticamente el 85% de los servicios que se daban en remoto, se podían solventar, eran cosas sencillas, no tenían de ningún riesgo con un soporte más o menos, o incluso en Estados Unidos se dan servicio de soporte técnico. O sea, hay empresas que se dedican a hacer soporte técnico de maquinaria, por ejemplo, y tienen ya la estructura montada, ¿no? Sí. Pero al final, este tipo de empresa que trabaja en alimentación, una te pregunta si tienes oficinas en el país y lo segundo que te pregunta es si el servicio técnico es tuyo. Porque con este tipo de empresas contratadas no dan la confianza porque siempre hay gente que tiene la lección aprendida. Que dice, no, mira, al final lo que me pasa es que cuando lo necesito de verdad, para las cosas sencillas que ya me la solventa, pero en el momento la cosa se complica un poco, no va. Entonces, exploré todas las opciones posibles de manera más o menos que se ajustaban al presupuesto que yo tenía, pero luego vimos que era inviable hacerlo y paramos y cada uno seguimos nuestro camino porque el proyecto para el que había entrado yo no tenía ningún tipo de recorrido. Pero bueno, fue un aprendizaje más. Yo pienso que al final es donde más se aprende y la verdad que me llevo un buen aprendizaje de este error que se cometió y nada, pues lo he aplicado después, que es lo que al final le he sacado provecho. Luego te voy a contar, pues, por ejemplo, como dices tú, el tema de explotación, quería tocar. Aquí hemos tocado, te diría que el tema de basándote en el estudio, si has tenido en consideración todas las variables. En este caso, yo no había tenido en consideración la variable del servicio postventa para una cosa tan importante como maquinaria. Luego, en el caso siguiente... Perdona, Dan, quería preguntarte algo más sobre este caso. Dime. Bueno, por hacer un resumen, los condicionantes o lo que falló es a lo mejor que era demasiado ambicioso en un principio para querer abarcar un área geográfica demasiado grande y lo que has comentado de la infraestructura, los recursos necesarios para... Nuestra estructura no era suficiente en ese momento, ni la estructura que nosotros teníamos no era suficiente para abordar un mercado así. Ya nuestra estructura, ni siquiera la que yo quería poner en marcha en Estados Unidos, ya la estructura nuestra no podía soportar una inversión del tipo que se necesitaba hacer para instalar una empresa de maquinaria en Estados Unidos al nivel que se quería o con las ideas que se tenía, ¿vale? Entonces, estás jugando con tu cuenta que cuando llegas allí ya tienes marcas americanas que están operando en el mercado. Entonces, pese a considerar que las marcas americanas están operando y que tú puedas tener una ventaja competitiva o en precio o en tecnología o incluso en el rendimiento de la máquina, que sea mejor la tuya que la de ellos están establecidos con una marca establecida y tú partes de cero siendo una marca de fuera del país, que para ellos eso es importante. Y tienes muchas variables ahí que tienes que considerar. Entonces ahí el error está en eso, en que consideré, vi más
lo potencialmente positivo que lo potencialmente negativo. No puse la balanza como de haberla puesto y no hice un análisis en profundidad de qué es lo que me podría ver, de qué es lo que me podía parar el... Ya. Me ha quedado claro. Las lecciones están bastante claras. Cuenta el siguiente caso que también es positivo por el aprendizaje. Pero bueno, este también, de las victorias también se aprende. Y eso, sí, las victorias es más agradable aprender. La verdad es que sí, pero mira, te voy a poner, entré a trabajar en una multinacional en Reino Unido, pues, de maquinaria. Esta sí con sede americana y sede en Reino Unido. Ya facilita un poquito las cosas. Facilita un poco las cosas. Y cuando llegué, yo me acuerdo del primer día que llegué allí, además con tu inglés, que crees que es el mejor del mundo. Y luego cuando empiezas a trabajar con ellos te das cuenta con el dolor de cabeza que te vas el primer día a casa. Me han pasado por las manos. Lo sé que te lo has pasado por las manos. Entonces, pues bueno, en ese momento yo me acuerdo que llego y me dicen, mira, envía este mail a Chile y les envías este presupuesto que se lo teníamos que haber enviado ya, pero yo lo envío y eso, no sé si fue el primero o el segundo día, y 2 minutos o 3 minutos después me llega un mail de vuelta diciéndome, este presupuesto está fuera de plazo, es caro y lo mejor que podrían hacer es no volver a ponerse en contacto con nosotros. ¿Así? Porque sí, eso fue lo primero que recibí de esta empresa. Y tú como buen comercial dijiste, uy, aquí tenemos un reto. Ahí lo que hice fue pedir permiso, cogí un avión y me fui a Chile. Y dije, voy a pedir disculpas. Y digo, tenemos la oportunidad que acabo de empezar, tenemos la oportunidad de que hay un problema y se tiene que venir a hablar, con lo cual supongo que me abrirán la puerta para discutir con ellos y de ahí vamos a ver qué podemos trazar o qué camino podemos recorrer. Y casualidad, iban a realizar un proyecto grande de una planta entera de producción de galletas durante los próximos, pues digamos que luego estuvimos 8 o 10 meses desarrollando lo que iba a ser la planta. Pero bueno, cuando llegué allí, me atendieron, me disculpé, hablé con ellos, me fui a comer, les expliqué cuál era mi proyecto, cuáles eran mis ideas, les expliqué que empezaba de cero, que éramos una marca que era líder en su segmento y que te pongo un poco más en contexto, esta empresa llevaba 10 años sin vender una planta de galletas en toda Sudamérica por el hecho de que había perdido el contacto y la barrera cultural que hay entre Reino Unido y Chile es bastante dura. Si ya la hay entre España y Reino Unido, cuando te vas más hacia Sudamérica, pues para ellos les resultaba muy difícil manejar la comunicación. Y nada, construimos una relación entre los fantásticos ingenieros que me encontré en esa planta en Chile y el equipo de ingeniería de mi empresa en Reino Unido. Desarrollamos un proyecto estupendo, desarrollamos la galleta desde el principio, o sea, esto fue irse al laboratorio, desarrollar la planta, medir la planta, o sea, construimos desde hasta el final del producto, que es cuando llegamos a Chile a verlo en los supermercados, ¿no? Entonces, durante todo este trayecto, lo que había sido un problema de confianza, de qué pasaba, porque aquí el tema es que tú ya partes de saber que trabajas en una empresa reputada en ese segmento. Entonces aquí lo que más preocupaba era la relación y la perspectiva que tenían desde allí sobre el trato que se les estaba dando a ellos específicamente en su país.
Pues bueno, ahí tuvimos la suerte de que yo trabajé con un equipo de ingenieros en Reino Unido espectacular, que dieron lo mejor de sí mismos, tanto para desarrollar el layout de planta como para viajar las veces que yo les requerí viajar, para que viesen que les tomábamos en cuenta, como viajes en los que viajamos desde el servicio postventa, pasando por ventas, o sea, y todos los ingenieros de desarrollo de producto, hasta un project manager que iba a llevar el proyecto cuando yo lo pasase. O sea, se hizo un trabajo extensivo e intensivo en que se crease una relación de confianza entre nosotros y ellos. Ahora tengo aquí, lo que te quiero decir es que esa barrera cultural que me encontré cuando llegué y esa circunstancia que era muy difícil de manejar, pasó a ser una ventaja que pudimos transformar en que ellos vieron que la marca seguía operando fantásticamente, que la maquinaria tenía una calidad excelente, que había interés por volver a crear una relación con una multinacional como la que era esta. Y claro, también hay que decir que es muy importante ver cómo partes desde abajo hasta arriba, pero tienes el soporte ideal. O sea, quiero decirte, en este caso no hizo falta estudiar ni por una parte no hacía falta estudiar el producto. El producto sabíamos dónde estábamos, o sea, en precio éramos los más altos, en rendimiento éramos los más altos, pero con una marca muy asentada dentro de la industria en general. Entonces, claro, lo que hicimos fue un trabajo de personas. Quizás parte de la exportación también está en ¿qué es lo que te quería decir? Antes te he puesto un ejemplo de cómo se fracasó por no tener en cuenta todas las variables que tenías encima de la mesa. En este caso, teniendo todas las variables encima de la mesa, aún hay que poner algo más que no es simplemente ir y vender en un país, ¿no? Nuestro servicio técnico local teníamos, porque teníamos un agente operando en Cono Sur, y luego teníamos el soporte de la empresa americana, que para ellos más o menos podía darles lo que necesitaban, ¿no? Pero ahí, Dani, elegisteis una empresa en lugar de un país. Ahí fuisteis a venderle a una empresa, no... Ahí fuimos, a ver, ahí te estoy poniendo este ejemplo porque no se vendía nada en 10 años en Sudamérica, ¿vale? Entonces seguíamos la empresa había dejado de operar en Sudamérica. De hecho, yo lo primero que hice fue recorrerme todas las plantas que producían galletas en Sudamérica. Me las recorrí todas, de arriba a abajo, para que vieran que la empresa volvía a operar, o que estaba operando, lo que nuestra competencia había aprovechado para decir que ya no había servicio de nuestra marca, ¿vale? Entonces ahí tienes que un poco lo difícil que es exportar un producto inglés, en este caso a Sudamérica, y aparte de que por reputación sí sería un producto apetecible, crea desconfianza el trato que tú les das o el tiempo que tú tardas en visitar a la gente. Lo que te estoy queriendo decir que dentro de todas, teniendo todas las variables buenas, aún hay un trabajo por hacer cuando vas a exportar, que es que al final tú estás exportando y tienes que crear una confianza con el cliente final. A base de servicio, a base de seguimiento, a base de que vean que estás encima y que el servicio, que cuando tienen un problema se lo solventa rápido. O sea, aquí hay mucho trabajo que hacer para evitar que el cliente no perciba que está lejos de ti, sino que estando lejos estás cerca. Sí, que muchas de esas factores de confianza están fundamentados en expectativas, porque si estás ahí vendiendo en las fases iniciales, no has podido demostrarlo todo. No, evidentemente no has demostrado nada. En las fases iniciales se ha de decir que cuando tú trabajas, porque mi experiencia, como sabes, está básicamente en maquinaria, cuando tú trabajas un producto como la maquinaria,
tienes que crear un vínculo con el cliente en el cuando tú dices algo, sucede. O sea, no te puedes permitir el lujo de no cumplir, porque al final, si no cumples en las primeras fases, seguro que en las del final no cumples. O sea, quiero decirte, te estoy hablando hasta del presupuesto, que la base de este problema y de esta oportunidad, de este problema que fue un problema para convertirse en una oportunidad, era la confianza. O sea, había una falta de confianza, había un problema que era que no había confianza y que se había perdido la palabra. Era un presupuesto que no se había presentado en tiempo. Y eso son cosas que si empiezas con el presupuesto enviándolo tarde, pues ¿cómo me irá cuando me pongan la máquina que ya me habrán vendido lo que me tenían que vender? Claro, desde la perspectiva de la industria en la que yo he trabajado un montón de años, pues no puedes dejar colgado al cliente al principio, o si esa es la imagen que tú quieres dar, mal vas. Al final yo creo que uno de los fundamentos, tanto en exportación básicamente, es solventar esa distancia. O sea, esa distancia, desde esa distancia tienes que darle seguridad a tu cliente. Entonces, tienes que ver cuáles son las herramientas que tú tienes para dar presencia, seguridad, servicio postventa, todo el servicio que tiene que acompañar a la venta, porque la venta no es vender e irte, que si no lo vas a volver a vender en la vida, es vender, dar soporte y poder hacer crecer al cliente tanto como tú estás creciendo por la oportunidad que te dan de trabajar con él. Que yo tengo dos preguntas, dos curiosidades, pero bueno, creo que pueden ser interesantes. Cuando llegaste, que supongo que les impresionó que vinieras adrede y te fuiste a comer, ¿tú ya sabías que le estabas dando la vuelta a la tortilla? A ver, no, tú juegas las bazas que tienes, pero yo lo que quería con sacarlos a comer era tener más tiempo. O sea, al final yo lo que quería era visitar la planta, conocer la planta, y a mí es en la comida cuando me dicen que hay un proyecto. La conversación del próximo proyecto, pues has llegado en el momento ideal, porque de aquí nada vamos a tener que comprar una planta y no sabíamos con qué proveedores íbamos a contactar. De hecho, estaba descartado por el hecho de cómo nos habíais tratado en el último tramo. Entonces, claro, me saltó aquello encima de la mesa y dije, oye, qué lujazo el poder haber venido, haberlo alargado todo lo que pude, pero yo cuando fui a la comida no sabía si le estaba dando la vuelta a la tortilla o no. Y la otra pregunta que tenía es, has hablado de las barreras culturales entre Chile y Reino Unido, pero el hecho de que tú seas español y que puede haber, aunque hay diferencias y a veces pueden haber las grandes, entre un español que está liderando, digamos, la venta esa y ellos, ¿eso facilitó o le da igual al final? Nos entendemos el doble, pero al final nos entendemos mejor porque tenemos costumbres muy parecidas, que somos gente que... Ese es uno de los temas, que tú entiendas los gustos de la gente que tienes delante o qué les puede importar o qué les está importando cuando tú hablas con ellos. Para mí fue fundamental, sobre todo la confianza de que ellos levantaban el teléfono y hablaban con alguien que hablaba su mismo idioma. Y eso cambia, es como dicen los ingleses, un game changer. Ahí no hay otra que... Y por eso muchas veces nosotros, pese a que todos hablamos inglés, hay muchas veces que el que un inglés hable con un inglés cambia la perspectiva también. Entonces, no sé, yo creo que ese fue fundamentalmente uno de las razones. Y una de las otras razones es que probablemente cogieses el avión y estás hablando de 14 horas de avión para presentarte en un sitio a pedir perdón que no sabes qué es lo que te va a salir. Pero bueno, estas cosas a veces te la juegas y te salen mal, y en este caso pues puedo decir que me salió bien. Pero bueno, fue un aprendizaje también de que cuando apuestas por cierto tipo de cosas, pues también tienes la oportunidad de que haciendo un sacrificio te salgan las cosas bien. ¿Has vuelto a probar eso alguna vez? ¿El qué? Poner en práctica el
coger el avión y marchar a ver. Yo soy muy, eso es lo que yo soy muy de que las cosas no se solucionan por teléfono ni en esto. A mí cuando hay un problema me gusta ir a donde está el problema a intentar solventarlo, sentarme delante de la persona y explicarle o darle mis razones o intentar entender las suyas para ver si llegamos a un punto en el cual nos podamos volver a entender y es reversible la situación en la que nos hemos metido. Es que ahí, en esos momentos iniciales, en esa comida, sacarías muchísima más información que la que tenías antes, y información súper valiosa. Sí. Bien, pues nada, ha quedado claro que la barrera cultural se puede solventar con alguien que habla tu mismo idioma. Y bueno, que para finalizar, Dani, tenía una pregunta que si tuvieras que dar un solo consejo para alguien que quiere empezar a exportar, que pudiera valer. A ver, que estudien, que hagan un estudio de mercado exhaustivo, que contemplen todas las variables, que vayan muy paso a paso, que no tengan prisa por comerse el mundo, sino por establecer cosas con base y con establecer las relaciones necesarias, viajar muchas veces al país antes de empezar a exportar, verlo todo con calma y sobre todo analizar las variables que tiene, no solo las positivas, como hice yo, sino las positivas y las negativas, que negativas también hay y hay muchas, así que eso es fundamental. Que hoy en día con la inteligencia artificial, aunque creas que tienes todas las variables contempladas, pues todavía puedes sacar más ideas de cosas que pueden suceder. Así que es fundamental. Y aparte que cuando vas al país al que quieres exportar, probablemente te salen ideas que de tu producto o aplicaciones para tu producto o necesidades que tu producto tiene para adaptarse al mercado, que no las tienes ni te las dará la inteligencia artificial. Al final es muy fundamental que seas capaz de analizar poquito a poco cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tienes. Sobre todo eso, no te centres solo en las ventajas y mira los inconvenientes también, que son los que te pueden hacer tropezar. Muy bien, pues nada, a quien esté escuchando, si os ha gustado esta entrevista, que a mí sí, mucho, suscríbete, porfa, comparte a quien crees que le puede interesar, y muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, Juan, y espero y nos verte muy pronto. Y tomo nota para llamarte para dentro de unos capítulos, a ver si puedes contar más cosas. Ok, hecho. Un abrazo muy fuerte, Juan. Gracias, un abrazo, Dani.